El clímax es el momento más intenso, emocionante y dramático de cualquier historia. En este punto las personas llegan con la expectativa de ver una increíble confrontación entre el antagonista y el protagonista de la historia. Pero si solo te preocupas por mostrar una épica batalla, puede que visualmente sea interesante. Pero ¿por qué habría de importarle a las personas quién gana o pierda en esa épica batalla? ¿Qué razones tienen para sentirse interesados por el resultado? Es como si dos boxeadores se enfrentaran y tú fueras una persona en el público. Ver así como así una pelea de box es interesante, pero no es suficiente para generar una emoción genuina. Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de los boxeadores que está por luchar dejó su trabajo de 20 años para seguir su sueño de ser boxeador? Esta pelea es su última oportunidad para lograrlo, y para eso debe enfrentar a un tipo al que apodan el muerde órganos. Sus amigos y familia creen que está loco y no quieren verlo humillarse y lastimarse de esa manera, así que está solo en esto. Si logra ganar esta pelea, entrará a la liga profesional de boxeadores, pero si pierde, habrá perdido su carrera, sus sueños, a todos sus amigos y familia. Sabiendo todo esto, las cosas se ponen más interesantes y ahora tenemos algunas razones para preocuparnos de verdad. Si pierde esa pelea, será el fin de su carrera, su vida y quizá alguno de sus órganos. Saber esto hace que esa confrontación signifique mucho más que solo una pelea de box. ¿Y por qué se vuelve tan importante? Porque ahora conocemos el contexto de esa pelea. Sabemos quién es el protagonista y conocemos los riesgos. Sabemos qué puede pasar si gana o pierde. Y esto es lo que hace que el clímax de una historia se vuelva realmente interesante. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo funciona realmente el clímax de una historia y te daré algunos consejos para que puedas crear el tuyo. Y cuando las personas lleguen a ese momento, realmente les importará el resultado de esa confrontación y será tan intenso y dramático como debería de ser. Verás, básicamente una historia trata sobre un personaje que quiere lograr o alcanzar algo y diferentes obstáculos irán apareciendo en su camino que deberá superar para poder obtener lo que desea. Pues el clímax de una historia es donde aparece el último y más importante obstáculo. El clímax es siempre algún tipo de confrontación y generalmente esa confrontación es entre el protagonista y el antagonista de la historia. Dos o más personas lucharán para obtener lo que quieren. Esta línea representa tu historia de inicio a fin, y esta otra línea que va subiendo nos dice qué tan emocionante, intensa y dramática se vuelve la historia. Si te das cuenta, el clímax de la historia es el pico más alto, así que debería ser el momento más emocionante de todos, porque todo lo que las personas ven en la historia los prepara para llegar a ese momento, y sin duda esperan que ese momento sea por lo menos muy emocionante. El secreto para que ese momento sea tan intenso y dramático está en el contexto de la confrontación. El contexto nos dirá qué significa realmente esa pelea. No solo son dos personas luchando, siempre es algo mucho más importante y mucho más significativo que eso. Cuando te mostré el ejemplo del boxeador, al inicio no te di ningún contexto de esa pelea. Solo te dije que eran dos boxeadores luchando y ya. Después te di un poco más de contexto. Te dije quién era el protagonista y todos los riesgos que esa pelea conlleva. Eso hizo que una pelea de box ordinaria se convirtiera en una pelea de box ordinaria, que realmente nos preocupa e importa. Para lograr que las personas se interesen realmente por lo que suceda en ese momento, debemos dejar muy en claro 4 cosas antes de llegar al clímax de la historia. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere lograr en la historia? ¿Qué pasará si no lo consigue? Es decir, ¿cuáles son los riesgos? ¿Y quién es el antagonista de la historia? Responder esas 4 preguntas antes de llegar al clímax de tu historia preparará a las personas para entender el verdadero peso de esa confrontación. Les dará el contexto necesario para sentirse interesadas por ver qué sucede en ese momento y entenderán realmente el verdadero peligro al que se enfrenta el protagonista. Dejará de ser solo una pelea para convertirse en algo mucho más grande. Bien, ahora intentemos responder con más detalle estas 4 preguntas en la historia del boxeador. Número 1. ¿Quién es el protagonista de la historia? En este caso será un hombre que tiene 20 años trabajando en una empresa como asesor telefónico. Hablar con personas quejándose todo el tiempo ha hecho que acumule mucha ira en su interior y ahora esa ira debe salir. Bien, ahora ya sabemos al menos un poquito más sobre el protagonista de la historia. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Qué es lo que quiere? Un día este hombre explota y decide abandonar su carrera en esa empresa y busca una profesión que le permita drenar todos esos sentimientos acumulados de una manera saludable. Ahora quiere convertirse en un boxeador profesional. Ahora que sabemos qué es lo que quiere y por qué lo quiere, podemos entender mucho mejor sus motivaciones. Responder esta pregunta es muy importante porque si no conocemos sus motivaciones no podremos conectar con el protagonista. Pero ahora que ya sabemos qué es lo que quiere, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué pasará si no lo consigue? Es decir, ¿cuáles son los riesgos? Bien, sabemos que acaba de abandonar su trabajo de 20 años, tiene pocos ahorros y su familia y amigos creen que acaba de cometer el peor error de su vida. Y para convertirse en un profesional tiene solo una oportunidad y para lograrlo debe vencer al campeón callejero actual, el muerde órganos. Lo que nos lleva a la pregunta número 4. ¿Quién es el antagonista en realidad?
Digamos que el muerde órganos es un hombre que ha sobrevivido en las calles luchando contra la vida misma. Se ha curtido en los barrios más bajos de una violenta ciudad. Hace muchos años fue despedido de su empleo como carnicero y desde entonces no logró conseguir otro empleo. Así que todos estos años se ha dedicado a luchar en peleas clandestinas para sobrevivir. Saber quién es el antagonista nos ayudará a entender la magnitud del problema que tiene el protagonista enfrente. Como podemos ver, el protagonista tiene mucho que perder, pero si logra ganar, su vida podría cambiar por completo. Así que el resto de la historia lo veremos entrenando y preparándose para el momento de esa pelea. Y cuando ese momento llegue, esa confrontación deberá ser sin duda increíble, con escenas llenas de drama y acción. Una de las características más importantes del clímax es que es aquí cuando mostramos visualmente todo el potencial de la historia. Las mejores escenas, las más dinámicas e impactantes deben estar aquí, simplemente porque es el momento con más intensidad y drama de toda la historia, sobre todo en un webcómic. Aquí deberás sacar lo mejor de ti para dibujar esas épicas escenas, y si aún no eres capaz de ilustrar esas escenas que tienes pensadas, podrías llevar algún curso como el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, y tienen un curso de ilustración digital que de hecho estoy llevando en este momento. Este curso está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan con grandes empresas y que personalmente te asesoran y te ayudan a crear tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de hacer un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, es decir, aprenderás haciendo. No creo que haya otra manera de aprender a hacer webcomics. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo55. Recuerda que al final las personas verán el clímax de tu historia, así que dibujar todas esas escenas es clave para que el clímax de tu historia sea realmente interesante. Y como ya dije, el clímax es siempre una confrontación entre el protagonista y el antagonista, pero esa confrontación no necesariamente deben ser golpes o una épica batalla entre ellos. El clímax de una historia puede ser una situación ordinaria, como una discusión entre una pareja, un partido de voleibol o una carrera. Todas esas son también confrontaciones que no necesariamente involucran golpes. El tipo de confrontación del clímax de tu historia dependerá de qué tipo de historia estés contando. Y para encontrarlo, puedes hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo se resuelven los problemas en mi historia? Por ejemplo, nuestra historia trata de un boxeador, ¿cierto? Entonces, los problemas generalmente se resuelven a golpes en un ring. Pero si tu historia se trata sobre un mágico juego de cartas, quizás los problemas deban resolverse en un mágico duelo de cartas como en Yu-Gi-Oh! O si tu historia trata de voleibol como en Haikyuu, entonces las batallas deberán ser en emocionantes partidos en una cancha de voleibol. Si tu historia trata de pequeños robots que se enfrentan en épicas batallas como en Medabots, los conflictos deben solucionarse en épicas batallas con robots. El punto es que la confrontación esté especialmente diseñada para tu historia, pero también es cierto que la mayoría de las historias, sobre todo en el género shonen, se resuelven con golpes, como Dragon Ball, Naruto o One Piece. Todas estas historias tienen intensas batallas en el clímax, y los conflictos en esas historias se resuelven a puños. Así que asegúrate que el tipo de confrontación de tu historia tenga que ver con tu historia, porque aquí es donde el protagonista deberá enfrentar el último gran obstáculo de la historia, el antagonista. El antagonista es el segundo personaje más importante de toda tu historia. Dicen que el protagonista de una historia es solo tan bueno como el antagonista, así que si no tienes al indicado, tu historia estará destinada al fracaso. Imagina que la última prueba del protagonista sea luchar contra un hombre ordinario con una habilidad de boxeo ordinaria. Eso le quita mucha intensidad a la historia, y no es tan emocionante como ver al muerde órganos, ¿cierto? Como ya dije, el antagonista es el último gran reto, así que realmente debe ser un reto. Tengo un video hablando sobre cómo crear a un antagonista, te lo dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video por si gustas echarle un ojo. Así que recuerda que conocer el contexto de la confrontación del clímax de tu historia es lo que lo hará realmente emocionante, y a las personas les importará cuál sea el resultado. El clímax es donde el protagonista se encuentra con el obstáculo más grande de la historia, y generalmente es una confrontación entre el protagonista y el antagonista, y el tipo de confrontación debe estar especialmente diseñada para tu historia, y no necesariamente deben de ser golpes, aunque los golpes sí son emocionantes. Espero que este video te ayude a crear el clímax de tu historia, y si es así, puedes dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni Edgar